Hola, buenas noches. Mi nombre es Blanca Sonia García Urbano. Soy del Instituto Tecnológico de Tijuana, del Departamento de Ingeniería Industrial. Soy de la carrera de Ingeniería Industrial. Llevo la materia de control estadístico de la calidad con el ingeniero Juan Morales. Ahora vamos a tocar lo que es la unidad 2, que son gráficas de control variable. Vamos a comenzar repasando un poco la teoría. Herramientas de control de calidad, gráficas de control. Dice, los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indica que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causas común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. Aquí vemos una gráfica donde dice muestra media de la muestra, el límite de lo que es la línea de arriba que está de color rojo, que es el límite de control superior, la línea central, el límite de control inferior, y aquí está el tamaño de muestra. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Bueno, aquí nos dice demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Entonces aquí nos dice que para que un proceso estable ni un punto tiene que estar fuera de control, o sea que fuera de las líneas. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable, o sea, mientras no haya un proceso estable y esté fuera de control no va a ser válido el análisis. Entonces dice, el punto que sigue dice, evalúe la eficacia del cambio de un proceso con las gráficas de control. Es fácil comparar cambios rápidos en la media de proceso y cambios en la variación de proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante el periodo de tiempo específico. Seguimos con los límites de control. Dice, los límites de control de su gráfica de control representa la variación de su proceso y ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo, arriba y debajo de la línea central. Pues aquí dice que los límites de control pues viene siendo lo que es la línea roja y la línea que está abajo, que de ahí no puede pasar. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de militar se muestran de definiciones estándar, arriba y debajo de la línea central. Por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que son subgrupos que están arriba de lo esperado. Pues aquí en la gráfica que tenemos de ejemplo nos dice que están fuera de control, nos indica los puntos, unos puntitos rojos, como vemos acá, que está fuera de la línea superior. Seguimos con la imagen, línea central en una gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos varían de manera aleatoria alrededor de la línea central. Si vemos aquí en la gráfica, dice, aquí vemos cómo el proceso está bajo control porque varían de manera aleatoriamente alrededor de la línea central. Y aquí nos dice, no confunda la línea central con el valor de su objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real.
Ok, dice lo que sigue, dice variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada, que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios es una gráfica de control, indica la presencia de una variación por causas especiales. Ejemplos de las variaciones, aquí tenemos algunos ejemplos. Dice proceso como hornear un pan, por ejemplo. Causa común de variación sería el termostato del horno que permite subir y bajar la temperatura. Causa especial de variación: al cambiar la temperatura del horno, al abrir la puerta del horno mientras se hornea, puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Registra información de contacto de un cliente. Un operador experimentado comete un error ocasional. Un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingreso de datos. Aquí también como un moldeado por inyección de juguetes de plástico. Ligeras variaciones en el plástico de un proveedor resulta en variaciones menores en la resistencia de los productos de lote a lote. Como cambiar a un proveedor de plástico menos fiable lleva un cambio inmediato en la resistencia y consistencia de su producto final. Entonces aquí nos dice variación por causas comunes contra variación por causas especiales. Y aquí pues vemos cómo están las gráficas, ¿no? Aquí está diferente, si se dan cuenta hay muchos puntos rojos. Tenemos muchos puntos fallidos. Entonces seguimos con lo demás. Dice pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba 1, más de 3 con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se puede utilizar las pruebas de 2.5 y 6 para completar la prueba 1 para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Aquí vemos las gráficas, nada más tiene un error. Que dice la prueba 3, 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia a un movimiento continuo. Hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Aquí vemos la gráfica que tiene un 3. Pues aquí dice que detecta la tendencia de un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Y ya tenemos la prueba 4, que es 14 puntos consecutivos alternándolos arriba y abajo. Bueno, la prueba 4 dice que detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible. Aquí vemos la gráfica que tiene un punto rojo. La prueba 5, 2 de cada 3 puntos más de 2. Con respecto a la línea central del mismo lado, la prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Aquí tenemos, en la gráfica nos muestra que tenemos 5 puntos en rojo. Tenemos una falla, entonces seguimos con la prueba 6. Dice 4 de cada 5 puntos más de 1 con respecto a la línea central del mismo lado. La prueba 6 evalúa el proceso de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Aquí tenemos un punto, tiene el número 6.
Prueba 7. 15 puntos consecutivos dentro de 1 con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca. Aquí tenemos la gráfica donde nos muestra que tiene un 7, un punto y un 7. Entonces dice la prueba 8 puntos consecutivos más de 1 con respecto a la línea central en cualquiera de los dos lados. La prueba 8 en un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y el lugar de ellos se sitúa cerca de los límites de control. Vemos que el 8 casi se está situando en los límites de control, bueno, cerca de los límites de control, que es la línea roja que vemos aquí. Entonces vamos con los tipos de datos de gráfica de control. Dice, la gráfica de control dependerá si se recopila datos continuos, datos de atributos, los datos de atributos, tipos de dos subtipos que son binomiales y Poisson. Dice, las variables continuas pueden tener un número infinito de valores tales como 264.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributo están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso, la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el paso de su producto de cereal es consistente con el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos, subgrupos o observaciones individuales. Datos de procesos sobre atributos. Para la gráfica de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamados defectos. Unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel no es conforme, o sea que no esté defectuoso el producto, por tanto rayones, por tanto rasguño. Datos de procesos sobre atributos de datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y la examinan para detectar decoloraciones, tirones o fallas de tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, descoloración y 2 tirones o 3 defectos. Dice, datos de procesos sobre atributos, datos binomiales.
Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa o no pasa. Los datos binomiales a menudo se puede utilizar para calcular una porción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestradas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionan que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Definition: Statistical process control is the application of the statistical methods to analyze and control the variation of the process. We gather data for SPC. 2. 1 point. Learn when all processes have changed. Monitor a process to make sure that its output doesn't get any worse. Understand what happened if our process improves so that we can duplicate in the future. SPC stands for Statistical Process Control. Too often, these techniques are applied to open product characteristics instead of input process characteristics. Often, monitoring of outputs is a necessary first step, but input control is goal. Measure systems are critical to proper data analysis. Measure variation must be understood and in the statistical control before application of the SPC. Measure variation must be a small fraction of the total process variation in the process data. Impact of the measure on the SPC. Case arena studies are performed to prove that measure variation is real and not a result of the measure system operator. For example, if we had the measure of the 1.00 más menos 001 inches a 10%, gauge error will mean that up to 0.03 inch on the variation could be attributed to the measure method. That means that apart the measure 1.008 inches within tolerance might measure 1.0011 inch outside of tolerance a result of the gauge error. Gauge error should be 20% in the tolerance or less. Prevention of detection. ¿Qué prevención o detención? In the past, manufacturing depend on the patient to screen on non-conforming product. This process produces reward as scrap. If patient does not increase quality, it would affect customer innocence. Detention tolerance with strategy for prevention are key in today's market. First, mistake proof the process. Is mistake proofing in the practical or impossible? Then control the input to prevent non-conforming outputs. Prevention avoid waste. SPC is a feedback system. Part of the process control feedback system. Number 1. The process in the way the 5M is main machine material. Method and modern natural work together to produce the output. Information about perform the ideal information to be gathered is about the input, although some benefit is obtained from monitoring the output. SPC is the vehicle for communicating
information about change in the input or the output. Action on the process. Action on the input should be taken to prevent output variation. The effect of the action should be monitored and further action taken is necessary. Action on the product. Less economical method required sometimes when to the output does not consistently meet customer requirements. Sometimes to vary effectiveness of action on the process. Control chart. Number 1. Control chart are used to assess process variation and their sources and the monitor, control, and probe process performed over time. A control chart focuses attention on detecting and monitoring process variation over time. Distinguish special causes of variation from common causes of variation. Serve as ongoing control tool for a process. Help in the process improvement activity by showing when a process is performing well and when it's out of control. Provides a common language for discrete process performance. Control chart recognizes source of the variation. A control chart is type of a chart display data over time, which tactical determine upper or lower control limit is used to determine if a process is in control. A process is said to be in control when the variation within the process is consistently random and within predictable control limits. Random variation results from the interaction for state within a process when the performance falls outside the control limit. Special causes may be reason. A control chart will help determine what type of variation in the process within the process. Control chart types. Tipos de gráfica de control. Dice attributor characteristics of the product, evaluated in a chart of good or bad, go or no go. X characteristics that are variable. Variable are measured characteristics should align within thickness, weight, etc. Having trouble distinguish between variables is not true if you are calculating average on standard deviation. You are using variables there. If you are quoting number of good adverbs, you are using attribute there. Attribute control chart. They direct measure the effect in the production operation as opposed to measure a particular value or the quality characteristic as is done in a variable process. They should be used in a manufacturing because attributes of part 5 the data are used to call the actual variable measure. Attribute data require more or less prior to training. Attribute data can be collected directly for manufacturing process, especially in the inside degree or automation. P chart control the fraction non-conforming defect. The fraction non-conforming the ratio, the quantity non-conforming divided by the quantity. The part expects sample size might vary. In P chart control the number non-conforming defective. Sample size is constant. C chart control the number of conformity defects. A non-conformity is a single quality characteristic that does not conform to requirements. Sample size is constant.
You shall control the number of non-confirmed defects per unit. Sample size may vary. Percent defective. This graphic percent defective, number defective, this graphic and number defect. The chart on the chart, number of defective per unit on the chart on number of defect. 1 point how dice, bueno, seguimos con análisis de capacidad. Dice capacity analysis. Process capacity emission to determine the potential defect rate, the identified opportunity for improvement. It's hard to determine if there has been a change in the process. Specification limit. Lower and upper specification limit define the cost review on the sprite acceptable range of the product attribute or the process result. Here lower specification limit, here upper specification limit, specification with or the tolerance, sample process capacity. The process variation is specification and the effective are being made. The process you made in specification 3% effectiveness are estimated to be made more in the process is not set there. The process variation in the less than specification, however, the effective might be made in the process is not served of the target value. Process capacity, CPK 1 the non-conforming. Products are being made. CPK mayor 1 the 99.7% or more of the product in the process will be within specification limit. Long-term and short-term variation. How process will inevitably vary over time. Over time, the process bandwidth is great in the side due to process center error. The gradient effect of the change in the process center width while the process bandwidth. Sigma long-term versus short-term. Change the environment, equipment, and material causes the process to have variation over time. Variation includes variation in the mean standard deviation and distribution. Even an excellent process will show a small amount of variation over time. The average short-term to long-term central error for a typical process will average 1.5 is the formula. F of the 1.5 sigma shear in the sheet in mean. From the previous slide we know that our short-term process capacity is 3 sigma, which means that 99.73% of the solar inside within specification 0.17% are how the specification limit. To illustrate the impact on the 1.6 sigma shift long-term capacity, we can use the calculated mean by 1.5 standard deviation Jordan for
5.79 Pro chip distribution together with the original Pro. Capacidad, seguimos con capacidad de proceso. Capacidad de proceso CPQ. La capacidad de proceso es el grado de actitud que tiene un proceso para cumplir con las especificaciones técnicas deseadas. Bueno, la CP quiere decir capacidad de proceso, que es Process Capability. La capacidad a la que nos referimos es la que tiene el proceso para producir piezas de acuerdo con las especificaciones, es decir, dentro de los límites de tolerancia establecidos. Para evaluar la capacidad de un proceso es necesario contar con suficiente muestra, por lo que el cálculo de CP o de CP se encuadra dentro de un estudio estadístico. Aquí podemos ver un dibujo donde dice especificaciones, materia prima, proceso, producto terminado, y aquí nos dice valor dentro de la especificación y valor fuera de lo que decíamos anteriormente. Cuando si pasan las líneas que es límite superior, límite inferior, entonces ya está fuera de control. Aquí puse lo que era la terminología para entenderle más. Lo que quiere decir CP, capacidad de proceso, LST, límite superior de tolerancia, y LIT, límite inferior de tolerancia. Y esto significa desviación típica, que es el signo que es sigma, porque a veces no entendemos los signos. Ok, entonces tolerancia total según especificaciones. Aquí dice LST, CPQ igual a LST menos LIT, y sobre lo que es entre lo que es sigma. Tolerancia natural de proceso de 6 veces de la desviación típica. Abarcamos la práctica total de los resultados del proceso. Aquí sigue: un proceso se considera capaz si el CP es mayor o igual a 1.33. Y vemos esta gráfica que representa es lo que es el límite inferior y el límite superior. Y si vemos, está en medio la línea y es de 6 sigma. Ahora bien, la media no entra en juego en la CP, por lo que podemos tener un CP muy alto gracias a valores muy centrados, pequeña desviación típica, pero muy desplazado lo que se requiere según la especificación. Si vemos aquí lo que nos dice la gráfica está aquí, se dan cuenta que está en medio lo que es límite superior. Entonces, para entenderle más, aquí puse un resumen más acá. Dice: para evitar este problema que debemos incluir en el cálculo de la capacidad del valor de medio del resultado del proceso, que es la media. Para ello consideremos el indicador CPQ o CPQ, o con él conseguimos evaluar no solo si la capacidad es acorde con las tolerancias, sino si la media natural del proceso se encuentra o no centrada. O sea, con eso podemos resolver si está centrado lo que es la línea. Entonces vamos a ver abajo lo que quiero decir, se los voy a explicar más adelante. Entonces aquí nos dice el límite superior menos la media sobre 3 sigma. Si vemos, pues ya sabemos que la línea de siempre que va en medio será la media. Entonces aquí vemos, aquí lo que nos dice, aquí dice: la media del proceso está fuera de especificación. El proceso, como nos decía anteriormente, para que la CP sea válida debe ser mayor a 1.33 o mayor a 1. Entonces aquí nos dice: la media de proceso está fuera de especificación, porque ya está fuera. Entonces pues está fuera, es menor. Entonces el proceso produce piezas fuera de especificación, y aquí nos vemos que más del 1 está dentro.
de la especificación. Entonces dice el índice de CPQ va a ser el CP cuando la media del proceso se ubique en el punto medio de las especificaciones. Si el proceso no está centrado, entonces el valor del índice es la CPQ, entonces será mejor que la CP. Valores mayores a 1 de la CPQ indican que el proceso está fabricado en artículos que cumplen con las especificaciones. Valores a 1 CPK indican que el proceso está produciendo artículos fuera de las especificaciones. Valores de 0 o negativos de la CPK indican que la media del proceso está fuera de las especificaciones. Como nos decía acá arriba la regla, si nos damos cuenta, está después del 0, ya está fuera. Y aquí también el proceso produce piezas fuera de la especificación, y si vemos que después del 1 para acá ya está dentro de la especificación. Entonces seguimos con lo demás. Vamos a resolver los ejercicios. Aquí nos vamos a dar cuenta de lo que estuvimos hablando anteriormente, de lo que está afuera y lo que está dentro del límite superior e inferior, y lo que es la media. Entonces vamos a empezar con la definición. Nos dice gráficas de control para variable gráfica XR. Dice que se puede utilizar la gráfica XR cuando el tamaño de su grupo sea 8 o menos y el tamaño de su grupo es 9 o más. Utilice la gráfica de XS. Una gráfica de XR, la media de proceso gráfica X y el rango de proceso gráfica R. A lo largo del tiempo, para datos variables en su grupo, esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráfica de XR para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes, de piezas, de tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes en un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas X y R se muestran juntas porque ustedes deben interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica. Ok, entonces seguimos. Dice, los límites de control de la gráfica X se calcula considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X pueden ser inexactos y pueden indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Aquí nos está diciendo que usemos la XR para verificar bien la XS. Aquí tenemos una barra que nos dice de resistencia, nos muestra creo que normal, no hay ni un punto fuera. Seguimos con el ejemplo. Aquí nos dice que una empresa que produce tarjeta electrónica requiere analizar si la temperatura de soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realiza una gráfica de control XR con los siguientes datos, de los cuales representa 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Como aquí vemos en el dibujo, vemos un termómetro, bueno, representando la temperatura, que es de 29.5 centígrados. Entonces aquí el ingeniero Juan Morales nos puso un video donde tenemos lo que es una tarjeta electrónica. Bueno, si quieren vamos a verla. Aquí está la tarjeta electrónica. Vamos a abrirlo. Aquí tenemos una tarjeta
electrónica en un molde que se llama stencil, y tenemos una soldadura la cual está haciendo un barrido sobre el stencil por medio de navaja que se llama Sweet. Hacemos barrido de la soldadura en las partes del molde que se necesita, que queremos tapar. Entonces dicen que debe estar bien la temperatura y la viscosidad. Entonces ya vimos el video donde está haciendo el barrido para tapar todo eso, lo que le llaman packs, para rellenar. Entonces seguimos con lo demás. En el otro ejercicio también hay un video igual parecido. Y seguimos con lo demás. Seguimos, que dice, bueno, vamos a irnos a Minitab para checar lo que sigue. Vamos a graficar así con una gráfica de control de XR la temperatura de la máquina de impresión. Entonces nos dice el problema que aquí dice que vamos a realizar una gráfica de control XR porque una tarjeta que produce tarjeta electrónica requiere analizar la temperatura segura en la máquina de impresión. O sea, aquí nos dice que normalmente la máquina debe tener una temperatura. Vamos a ver si la temperatura está en los límites de control, ya que si se sale pues no es aceptable. Entonces vamos a realizar la gráfica de control de XR. Entonces nos vamos a datos de temperatura. Ya lo tengo todo abierto. Aquí lo tengo. Vamos a irnos hasta arriba. Ok, aquí lo tenemos. Vamos a realizar la barra de control, bueno, la gráfica de control. Nos vamos donde dice Stop y ponemos Control Charts y ponemos Variable Charts Group. También está Individual, pero ahorita vamos a ocupar esta donde dice, y ponemos clic donde dice XBAR R. Entonces, bueno, vamos a ponerle aquí lo que estamos, vamos a checar la temperatura. Entonces lo que hacemos pues nomás le damos clic en temperatura y pues ya entra lo que es temperatura. Aquí donde nos dice, bueno, aquí es todas las observaciones de una sola columna porque solamente vamos a checar una. Entonces el tamaño del subgrupo viene aquí. Si nos vemos, va de 5 en 5, donde dice máquina 1, 2, 3, 4, 5. Estos son los subgrupos, va de 5 en 5. Entonces ponemos 5. Aquí en etiqueta pues le vamos a dar que estamos, yo aquí ya lo puse. Ponemos que es una gráfica de control de XR de la temperatura de máquina de impresión. Y le damos OK. Y nos vamos aquí donde dice barra R8 y le ponemos test. Y aquí pues seleccionamos todo. Ya lo tengo seleccionado, pero igual para que vean, seleccionamos todo, que todo tenga flechita, porque aquí nos dice que no se nos salga ni un punto para verificarlo bien. Dice 1 point standard deviation from the center line, la división de la línea central, cap points in the row the same side on the center line, por debajo y encima de la línea, cap points in the row decreasing, decreciente y creciente. Los puntos para la alternativa de abajo, la desviación del centro de línea, tiene para todo. Entonces vamos a darle
clic a todo y le damos OK para revisar bien la gráfica, que no se nos pase ningún punto. Para verificar si nos sale puntos que están fuera de control, le damos OK y le damos OK, y aquí tenemos la gráfica. Si nos damos cuenta, no nos salió ningún punto fuera de control. Aquí tenemos la media, que es de 24.816, el límite inferior y el límite superior, límite superior, límite inferior. Ahí tenemos el rango. Si vemos, se acercó a la línea, al límite superior, pero no tenemos ni un punto afuera, tenemos cerca de la línea. Entonces ya no tenemos la gráfica hecha. Vamos a ver qué nos dice aquí. Si se dan cuenta, no nos arrojó nada porque todo se encuentra en los límites de control. Entonces nos vamos con el siguiente ejercicio que falta. Aquí ya tenemos los datos, nos arrojó que todo está bien. Nos vamos al siguiente ejercicio. Dice una empresa que produce tarjeta electrónica requiere analizar si el nivel de succión, presión al vacío medido en megapascales, que es MPa, de sus máquinas de montaje está bajo control. Le hizo una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos, en los cuales se tomó un nivel de succión en 6 máquinas de montaje, en las cuales se tomaron 750 datos. Entonces nos vamos otra vez vamos a volver a hacer otra gráfica de control parecida a la que hicimos, a ver si nos arroja si está en los límites de control. Bueno, ya que la realicé y pues nos botas varios puntos en rojo. Ahorita vamos a verlo aquí. Datos de succión. Y vamos a hacer otra vez la gráfica. Damos donde dice está y ponemos control chart y nos vamos aquí donde dice variable chart subgrupo X bar R. Entonces aquí yo ya lo puse. Igual ustedes nomás le dan en la que vamos a estar midiendo. Dice succión de presión a vacío en MPa. Entonces vamos a calcular eso que esté dentro de los controles. Pues aquí le ponemos clic y ya entra. Y pues nos dice hold observation for a chart or in one column. Pues sí, porque vamos a hacer observación en una sola columna. Vamos a ponerlo otra vez aquí, clic. Y si vemos los números de datos son 6. Bueno, los subgrupos son 6 porque va 1, 2, 3, 4, 5, 6 y otra vez 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el subgrupo es de 6. Entonces vamos aquí donde dice label, que es etiqueta. Aquí le podemos poner gráfica de control XR, me faltó bar R. Le podemos poner nivel de succión o succión de presión o vacío en MPa, o nomás nivel de succión, y le damos OK y le damos aquí donde dice Xbar Ocean y donde dice test, que dice prueba, y hacemos lo mismo que la otra para checar que esté bien cada punto, cuántos puntos nos sale, cuántos puntos de desviación tiene, todo eso nos arroja. Entonces tratamos de poner todo y le damos OK. Y ya que nos arrojó la gráfica, si nos damos cuenta es diferente a los que nos arrojó. Aquí nos dice, aquí vemos la gráfica, tenemos punto rojo, tenemos donde dice Day Labor Sample que dice que 52 test file, dice prueba fallada por 2 points, y aquí dice prueba fallida por 1, y aquí nos dice
Prueba fallida por 2, y acá abajo nos dice también prueba fallida por 2. Entonces, ¿qué nos dice? Y aquí nos tira la media, límite inferior superior, y el rango también está afuera. Entonces vamos a ver qué nos pasó. Dice prueba 2.9 puntos afuera del centro de línea, fallado por puntos de 94 y 95. Nos dice peligro, o nos dice, bueno, eso nos quiere decir peligro warning, o que la gráfica, que los resultados de la gráfica, si lo cambiamos, puede ser incorrecto. Podemos mover números, pero igual nos puede salir incorrecto. Dice, aquí dice de esta prueba de 2.9 points de puntos seguidos. Esto es la línea, fallado por 94 y 95 puntos. Entonces aquí nos arrojó, bueno, esa es la que quería ver. Dice del resultado de X bar chart de Resolution Pressure Pasión en MPA. Dice la prueba 1, un punto más que 3.0 de estándar de desviación del centro de la línea. En la prueba fallida por 67, dice point 67. Test prueba de 2.9 points seguido de los puntos del centro de la línea. De fallido por 52 puntos. Por eso mismo tenemos que seleccionar todas las barritas que seleccionamos acá, porque nos va a dar esto en qué fallamos y cuáles son los puntos. Cuando ponemos esto que está aquí, tenemos que poner esto, porque si no lo ponemos no nos va a arrojar en qué falló. Entonces aquí nos dice los puntos de desviación del centro de la línea, los puntos fallidos y qué tipo de prueba falló. Entonces ya vimos aquí, dice 2 puntos, test file 2 puntos, bueno, no 2 puntos, la prueba. Entonces aquí también dice the file 1 point, creo que esta es la de 1 point de la 3 standard deviation from the center line de 67 puntos. Y aquí también tenemos 2 rojos que dice, bueno, la vamos a subir para acá para que la vean. La prueba fallida por 2, acá también la prueba fallida por 2. Entonces sabemos que salió de los límites de control y no es estable. Entonces seguimos con lo demás. Entonces sabemos que no es estable los datos de succión, bueno, lo que nos dice aquí. Entonces sabemos que no está bajo control el nivel de presión. Entonces seguimos con el demás ejercicio. Dice gráficas de control de variable. Gráfica de control para variables, gráfica XS de definición. Puede utilizar la gráfica XS cuando el tamaño de su grupo es de 9 o más. Nos dice que si el tamaño de su grupo es de 8 o menos, utilice creo que el otro tipo de gráfica que la XR. Una gráfica XS grafica la media de proceso gráfica X y la desviación estándar de proceso gráfica S a lo largo del tiempo para datos de variables en su grupo. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad del proceso en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráfica XS para monitorear la media y la variación de procesos para subgrupos de longitudes de piezas, tiempo
de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes en un hospital a lo largo del tiempo. La gráfica X y S se muestra juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Dice, los límites de control de la gráfica es que se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces el límite de control en la gráfica X podría ser inexacto y se pudiera indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectaría. Bueno, aquí tenemos una gráfica de ejemplo. Gráfica de X barra S de peso. Si vemos, está dentro del control y es estable en lo que es el rango y la media. Entonces seguimos con el primer ejemplo, bueno, el primer ejercicio. Dice, una empresa que produce tarjeta electrónica requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión está bajo control. Realiza una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. Entonces, aquí tenemos un video parecido que se está haciendo en tarjeta electrónica, también un barrido. Es igual el video. Fue el mismo que les puse anteriormente. Nos hace el barrido en la tarjeta electrónica para rellenar los packs. Bueno, tenemos la pasta en la cual debe mantenerse cierta temperatura. Entonces, lo que se toma en la lectura, bueno, nos hace como un barrido, lo que vimos ahorita en el video. Se hace un barrido en la tarjeta electrónica. Se toma la temperatura de la soldadura también para hacer el barrido. Sobre las aperturas, para rellenar también las aperturas y los packs cuando pasa el barrido. Entonces, ese mismo video que vimos, para tener más ideas sobre lo que estamos hablando. Aquí tenemos la gráfica de control de XS, temperatura de máquina de impresión. Vamos a resolver la gráfica de control XS o X bar S. Entonces, como nos dice aquí, ¿no? Realiza una gráfica de control con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos, los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. Entonces se tomaron 1250 lecturas. Entonces vamos a realizar la gráfica. Yo aquí la realicé y vemos que tenemos un punto de fuera, pero igual vamos a realizarla para que ustedes vean cómo se hace. Ok, vamos a ponemos stop y nos vamos a control chart y ponemos variable chart for subgroup y ponemos X barra S. Ya no va a ser. Bueno, aquí ponemos lo mismo de igual todas las observaciones en una sola columna, porque estamos haciendo las observaciones en una sola columna. Entonces damos clic donde dice columna 3, que es temperatura, y pues los subgrupos es de 25 porque se repite 25, 2, 3, 4, se va a 25 y lo otro es 25. Entonces ponemos que el tamaño del grupo es 25 porque da de 25, 25. Entonces ponemos las etiquetas, podemos poner control de máquina de impresión X
bar S, temperatura de máquina de impresión. Le ponemos OK y le ponemos bar 8, donde dice prueba. Si ya seleccionamos igual para que nos arroje dónde están los puntos donde están fuera del límite y cuántos son, entonces seleccionamos todo aquí con esa flechita, tiene que estar así. Bueno, ahorita lo seleccionamos todo. One point, standard deviation from the line on the same, punto seguido del centro de línea, en decreciente y creciente, alternando. Deviación estándar centro de la línea, para que todo nos salga. Entonces le ponemos OK y le damos OK y ya nos sale aquí. Si nos damos cuenta, nos sale un punto de fuera, entonces por un punto que nos salga de fuera, entonces quiere decir que no está estable. Se tendría que cambiar los datos, pero igual si sabemos cambiar los datos los podemos cambiar, si no pues igual no podemos, porque cambiaría todo el proceso. Como dice aquí la gráfica, si tenemos un nuevo dato resultado, nos arrojaría algo que no esté correcto. Bueno, aquí ya nos dio los resultados y nos dice prueba 1, 1 point more de 3.00, standard deviation from the center line, the file and points a 38. Ya nos dio el resultado que la prueba 1 arroja un punto más de 3 de desviación estándar del centro de la línea, que es fallado por 38 puntos. Y aquí nos dice la media es de 23.566, está el límite inferior, límite superior, y nos dice 38 de levels assembly, 38 de tape file 1, que son puntos. Y vemos que el rango, no, la desviación estándar nos arrojó bien. Desviación estándar, aquí ya nos dio los dos. Y vemos que solamente un punto, como nos dice aquí en la prueba 1. Entonces vemos que no es estable. Y seguimos con los demás ejercicios. Resolver el siguiente ejercicio. Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales de su máquina de montaje está bajo control. Realiza una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales resultaron 30 días consecutivos, en los cuales se tomó a nivel de succión de 1005 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Entonces aquí nos dice que fueron 25 máquinas de montaje. Y vamos a analizar el nivel de succión, que es presión al vacío medido en megapascales. Si está dentro de los límites de control, entonces hacemos lo mismo. Yo aquí hice la gráfica y la pegué, pero igual lo vamos a volver a hacer. Nos vamos a la gráfica. Aquí ponemos igual está control chart, variable chart, y estamos en la Xbar S. Yo aquí ya le puse, pero igual para que vean. Y volvemos a poner observación en una sola columna. Entonces le ponemos succión, clic, y va de 25, son 25 subgrupos. Entonces le ponemos 25. Le ponemos 25. Y en etiqueta le podemos poner, pues así como tenía gráfico de control. Gráfica de control Xbar S. Podemos poner nivel de succión también, para no ponerle tan largo el nombre. Y le ponemos OK y vamos otra vez acá. Dijimos que es importante poner las pruebas. Entonces volvemos a seleccionar todo de nuevo para saber qué
en qué punto estamos fallando, o en qué punto falló la prueba, o qué prueba es, qué punto de prueba. Le damos OK y OK. OK, ya nos arrojó aquí el gráfico de control y nos arrojó de prueba 3. A ver qué nos dice acá. Nos arrojó un punto rojo, entonces no estamos fallando en algo. Aquí nos dice la prueba de 3.6 point en seguido de crecimiento va de incremento, va de crecimiento a incremento. Prueba fallida de 21 puntos. Aquí tenemos que salió en la prueba 3 de 6 puntos, seguido todo de crecimiento, incremento y incremento y de crecimiento. Entonces decremento en crecimiento, decremento, incremento y decrecimiento. Entonces puntos fallidos de 21 nos dice aquí 6 puntos y punto fallido 21. Aquí nos dice punto fallido 3. Entonces pues fallamos en un punto en la prueba 3. Entonces podemos decir que no se establece por ese punto, pero igual si se puede mejorar los datos podríamos deshacernos de ese error. Pero igual si no lo podemos cambiar nomás por cambiarlo, tenemos que saber cómo cambiar los datos para que nos dé el resultado estable. Entonces seguimos con los demás. Ya checamos que no es estable, que tenemos un punto en rojo y tenemos que hacer de nuevo los datos. Seguimos con lo demás. Vamos a seguir con lo que es herramientas estadísticas aplicadas en el campo laboral. Vamos a seguir con el proyecto. Vamos a hacer algunos problemas en producción, que igual que vamos a tocar el mismo tema que ahorita vemos, lo vamos a volver a poner acá. Primero voy a hacer una introducción pequeña dice, bueno, el tema que yo puse es disminuir al máximo los problemas de producción utilizando control estadístico. Eso quiere decir que podemos utilizar todas las herramientas de control estadístico. Entonces dice, un proceso de producción es el conjunto de actividades orientadas a la transformación de recursos o factores productivos en bienes o servicios. En este proceso interviene la información y la tecnología que interactúa con personas. Su objetivo último es la satisfacción de la demanda. Entonces ya sabemos que pues siempre va a ser eso, ¿no? El objetivo de la producción, satisfacer la demanda. Entonces cuando hablamos de producción sabemos que son los procesos productivos industriales, que son la secuencia de actividades requeridas para elaborar un producto. Dice, en una fábrica, pues sabemos que en una fábrica se monitorea la cantidad de producción, ya sea diaria, semanal, mensual, y todo esto se monitorea en base a una meta a producir. De igual manera se monitorea la eficiencia de la calidad de producción, también la cantidad de efectivo. También se tiene que monitorear el comportamiento de las partes que se están usando en la elaboración del producto. También los errores de los procesos internos para poder hacer contramedidas necesarias. La meta del ensamble de producción está dado en tiempos, estaciones de trabajo, mano de obra. En base a eso se fija la meta en el objetivo de la producción. Normalmente siempre va a ser la producción. Entre más haya producción, pues mejor, ¿verdad? Siempre va a ser sacar la meta que se fija en producción. Entonces tenemos aquí un problema de producción. Bueno, lo vimos en la otra unidad, pero lo volví a poner para repasarlo. Dice, problema en una producción por unidad de efectos. Dice, en la maquiladora diselecciona placas para televisiones, tomando muestras de 100 unidades cada vez. Si bien se verifica 5 características relevantes de la calidad, finalmente en la placa se clasifica como afectar los defectos. A las últimas 25 muestras aplicadas se muestran los siguientes datos. Entonces aquí tenemos las muestras que hicimos hicimos como una
Bueno, aquí tenemos el número de muestra y los defectos. Entonces vamos a entrar a los defectos, o lo que queremos saber cómo estamos, lo que es en defectuoso, qué tanto tenemos de pieza defectuosa. Entonces nos vamos acá, esto ya lo realizamos aquí. Eso lo hicimos aquí, como dice el profe, cuando necesitamos ayuda nos podemos meter aquí o en Assistant, en gráficas de control, y como vamos a nomás a los defectos, queremos calcular cuánto tenemos de defecto, cómo estamos en si estamos bien. Entonces ya aquí puse defectuoso, le damos clic, se pone defectuoso, número de efectivo en la columna y tamaño de grupo son 25, y le damos estima fuente de datos, estimación de los datos, le damos OK, y pues ya aquí en una nos arroja todo. Aquí nos arroja el p-value, la proporción de efectiva es estable, no están los grupos fuera de control, lo que queríamos saber si estaba estable. Si vemos no está, bueno, hay uno que se acerca a la línea pero no pasa, entonces quiere decir que estamos estable. Esto ya lo vimos en la primera unidad, y si se dan cuenta tenemos estabilidad, número de grupos, su grupo de talla, expectativa de elaboración, todo está muy bien. Entonces seguimos con lo demás. Como esto ya lo vimos, ya lo dejamos, repasamos un poco y seguimos con lo demás. Entonces vamos a seguir con los demás problemas. Aquí tengo las gráficas que pegué y aquí puse: se concluye que el proceso se encuentra bajo control estadístico debido a que los valores de la muestra se encuentran dentro de los límites de control. Adicionalmente, no significa una tendencia ascendente que pueda indicar un deterioro progresivo en la calidad que pronto determina salir por sobre el límite superior. Noten que en la gráfica P está cerca del límite inferior. En este caso 0 es una condición deseable porque la muestra no baja, está baja de defecto. Entonces seguimos con lo demás. Problema de mediciones en un proceso de producción. Los datos de la tabla representan resultados obtenidos de un proceso de medición en su producto en una maquiladora. Como se aprecia, el tamaño de su grupo es de 10 y se tiene un total de 20 subgrupos. Y se realiza la gráfica de control de equiparesis y verifique los límites de control. Entonces vamos a verificar las mediciones que nos arroja la gráfica. Aquí tenemos los datos, estos datos los pasé en Minitab, ya aquí los tenemos. Aquí tenemos las mediciones y aquí tenemos medición 1, medición 2, se realizaron 9 mediciones. Entonces vamos a checar si las mediciones se encuentran dentro de los límites de control. Lo vamos a checar aquí. Vamos a volver a poner Step y Control Chart y variable Chart subgroup. Vamos a utilizar equipar S. Ok, entonces vamos, mire, ya aquí es diferente. Como vamos a analizar 9 mediciones para ver si está dentro del control, si está dentro del límite de control, entonces ya no vamos a poner lo que dice observation de una columna, no. Vamos a poner observación de su grupo que está seguido de columnas. Entonces tenemos 9 mediciones, le ponemos clic, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 mediciones. Y etiqueta, pues le ponemos una gráfica de control de XR de mediciones. Le podemos poner etiqueta o una más gráfica de control, le damos OK. Y acuérdense de poner siempre las pruebas, que es importante.
Pues ya aquí le puse la palomita que nos dé todos los puntos que está afuera y que está adentro, y aquí nomás le damos clic así como está y le damos OK. Entonces le damos OK y ya nos arrojó la gráfica de control de mediciones. Si nos damos cuenta, solo hay un punto afuera, un 1, que dice, aquí dice Some Deviation estándar. Entonces nos dice punto fallido, solamente tenemos 1. Aquí nos da la media y tenemos un punto casi, bueno, tenemos un punto cerca de la línea, pero no pasa el límite de control. Y si se dan cuenta, este ya pasó del límite de control, entonces tenemos un punto fallido. Vamos a ver qué nos dice de aquí. Dice la prueba 1, 1 point more than 3.00 standard deviation from the sunline, test file a point 12. Entonces dice que hay un punto más de 3 de desviación estándar del centro de la línea, que punto fallido pues son 12. Entonces esta es la gráfica. Entonces tenemos nada más un punto fallido. Nos damos cuenta que no es estable en esta parte, tenemos un punto fuera en la prueba 1. Entonces nos vamos con el siguiente ejercicio y entonces tenemos un punto en las mediciones. Aquí ya hice, aquí pegué la gráfica. Y si en la gráfica de media se puede decir que es un proceso estable, en el gráfico de la desviación estándar tiene un punto que está fuera de los límites. Como les decía, entonces en lo que es la gráfica de desviación estándar tenemos un punto fuera, como lo teníamos anteriormente en la otra gráfica, que en la desviación estándar nos dio puntos afuera. Teníamos varios puntos. Teníamos en la desviación estándar teníamos fallas. Entonces aquí también dice en la gráfica de media se puede decir que es un proceso estable. En el gráfico de la desviación estándar tiene un punto que está fuera de los límites y nos dice el proceso tiene una estabilidad aceptable. La estabilidad del proceso es regular debido a que se presenta una inestabilidad de cuando se llega a que el proceso no es estable. Entonces aquí nos dice la estabilidad del proceso es regular, pero al final nos dice que el proceso no es estable porque no cumple, porque sale fuera de control lo que es la desviación estándar. Al final concluimos que no es estable. Aquí tenemos otro problema. Dice un ingeniero de calidad monitorea 3 líneas de producción, ya que hay horas caídas en las líneas de producción. Los siguientes datos representan las horas caídas por semana en las 3 líneas de producción. Analiza por medio de una gráfica de control de estadístico X/R para verificar que las líneas de producción estén dentro del límite de control. Entonces vamos a verificar. Aquí tenemos las semanas y las líneas de producción. Entonces yo aquí ya hice la barra de líneas de producción. Bueno, yo aquí le puse definición que el proceso es estable, no hay ningún dato que sale fuera de control. Entonces lo vamos a verificar haciendo el último. Aquí tenemos pues la línea. Vamos a calcular, dice stop, nos vamos a control sharp y nos vamos a X/R y ya aquí tenemos la línea. Como aquí estamos observando varias columnas, entonces le vamos a poner observación en varios subgrupos. Ya nomás le damos clic aquí donde dice línea 1, línea 2, línea 3 y le ponemos etiqueta. Gráfica de control
poner línea de producción. Si está dentro, entonces le ponemos OK y nos vamos a X/8 y volvemos a poner donde dice prueba. Y si se dan cuenta, yo ya tengo seleccionado aquí. Seleccionamos todo porque es importante para saber si no hay ni un punto fuera. Entonces le ponemos OK y aquí le ponemos OK y ya nos da que el proceso es estable correctamente en la media y el rango, no pasa. Vemos que la media es de 24.03 y el rango está bien, tampoco sale fuera de control. Entonces entonces concluimos que tenemos un proceso estable. Entonces podemos concluir que tenemos un proceso estable. Aquí dice, si se dan cuenta, pues no nos arrojó nada, porque cuando tenemos un punto fallido, una prueba, aquí nos arroja. Entonces aquí no nos arrojó nada, entonces quiere decir que el proceso es estable también. Igual no encontramos punto fuera de control. Ya sabemos que cuando el punto pasa y la línea inferior o superior, el proceso ya no es estable porque ya pasó los límites. Entonces ni un punto puede estar fuera de los límites de control. Entonces aquí concluimos nuestro proceso, que es estable, no hay ningún dato que salga fuera de control. Entonces podemos concluir que esta es nuestra investigación en nuestro proyecto de la unidad 2. Espero que la hayan entendido. Explicaré más en la tercera unidad que sigue. Muchas gracias.